Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Bueno, entonces, estamos ahora en una de las carácter, virtud o excelencia que hemos empezado es la hemos visto la omnisciencia, omnipotencia, y ahora estamos viendo sobre la inmutabilidad. Así que en Malaquías capítulo 3, me gustaría que vayas ahí. Hemos visto algunos textos, pero empecemos aquí. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es interesante que Dios en su palabra nos habla de sus promesas y sus promesas no van a cambiar. Sus promesas no van a cambiar. Así que presta atención, acá. Si Él no cambia, todo lo que Él dijo, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Sí o no? Sí. Aún su juicio. Él dio promesas muy buenas a su pueblo, pero también Él dijo que iba a disciplinar a su pueblo. Cuando tú haces una línea de la historia, a ver, presta atención. Cuando haces una línea de la historia, ¿dónde termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Pueblo de Dios. ¿Cómo termina Apocalipsis? ¿Cómo termina este mundo? Iglesia. Juicio. La Biblia dice que la meta de Dios, la historia de Dios, viene un juicio para los malos. Y yo estoy contento, aplaudo esa idea, que Dios al final aplaste a los malos. Yo estoy contento, ¿tú no? ¿Estás conmigo? ¿Cuántos quieren que Dios haga juicio con los malos? Bueno, algunos parece que están un poco con mucha duda. Pero sabes, si es que eso no sucedería, Dios no sería justo y Él no sería inmutable. O sea, porque si Él dijo que va a disciplinar y al final no los disciplina, ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios estamos confiando? ¿En qué Dios? No se puede confiar en un Dios que Él va a traer disciplina al incrédulo, al malo. Y hay tantos malos en este mundo. El Salmo 33:11. Ven conmigo. El Salmo 33:11. Mira lo que dice la Biblia. El Salmo 33:11. Ok, si tú no me estás siguiendo, yo te voy a hacer algunas preguntas para ver si me estás siguiendo. Dice así el 33:11, dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las. Así que, fíjate, Dios no va a cambiar de generación en generación sus consejos, sus promesas. Lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir, te guste o no te guste. Por eso es importante empezar conociendo a este Dios, porque si Dios es inmutable, Él no va a cambiar. Ok, otro texto, Isaías 46:10. Isaías 46:10. A ver si me estás siguiendo en la Biblia. Isaías 46:10, mira lo que dice. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad,
lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Escuchaste? Dios no cambia. Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer desde el inicio. Ahora, te voy a decir algo. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú seas santo. ¿Dios cambiará su propósito en el camino? No. Olvídate. Si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir. ¿O no dijo en Efesios Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta los días de Jesucristo? Dios es santo y Él va a ir a hacer un juicio a tu vida si tú no entiendes con estos oídos que Él es santo. He is holy, holy, holy. 3 veces holy. Cuidado. ¿Qué más dice Dios en cuanto a su inmutabilidad? Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué precioso tener un Dios que Él, mira, como padres, nosotros muchas veces con nuestros hijos le decimos, no hagas una vez, no hagas 2 veces, no hagas. ¿Sabes qué? Mi mamá sí cambiaba de opinión. Y agarraba una chancla, un palo o lo que se le venía a la mano y cambiaba de opinión. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que con mamá no había cómo escapar ni hacernos los vivos. Nuestros padres cambian, los jefes cambian, los hombres cambiamos. Qué bueno es que Dios no cambie. Porque si Dios cambiara, ¿te imaginas cómo estaríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? La duda que habría en nuestro corazón, la incertidumbre que habría como hijos de Dios. A ver, si Dios me perdonó y Él cambiara por mi conducta, ¿cómo estaría? Desesperado. A ver, Dios me perdonó este pecado. Seguro que Dios me perdonó. ¿No me perdonó? ¿Será que me perdona? ¿Será que ya me perdonó y otra vez pequé? ¿Y será que otra vez Dios me perdona? ¿Qué crees tú? Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Qué debería hacer esto? Poner en mi corazón una gratitud, un deseo de adorarle a este Dios maravilloso, que Él no cambia y que siempre puede estar. Él está ahí con sus brazos abiertos para recibirme cuando yo estoy dispuesto a confesar mi pecado y apartarme de Él. Él no cambia. Él estará ahí siempre, siempre. Amén. Bien. Y el último, Santiago 1:17. Fíjate, estoy yendo por la Biblia algunos textos. Hay muchos, pero yo he escogido los que más me pegan a mí, los que para mí han sido relevantes. Fíjate, Santiago 1:17 dice así, mira: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué precioso escuchar esto de la palabra de Dios. Este Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él.
Amén. Amén. Él hará lo que Él se ha propuesto desde el principio. Entonces espero que tú comiences a caminar con este Dios. Ok, y quiero terminar con un texto que para algunos este texto es un poco complicado. Está en el libro de Génesis, capítulo 6. Quiero que vengas conmigo. Porque aquí le encontramos a Dios. Y es interesante en este texto que vamos a ver una de las cosas que Dios en el Génesis va a decir a aquella generación, Génesis capítulo 6. Y aquí encontramos una palabra que parece una contradicción. ¿Cómo? Dios entonces sí cambia. Vamos a leer el contexto, ¿ok? Vamos a leer el contexto. Dice así, mira, 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre otras. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nota aquí, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la palabra complicada aquí en este versículo? Que Dios se arrepintió. Entonces, para muchos, tomar este texto fuera del contexto, hay un problema. Entonces Dios no es inmutable, porque Dios puede arrepentirse. Es más, ¿se arrepintió o no se arrepintió? ¿Sí? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, aquí ayuda mucho, y qué bueno que hayas venido esta mañana, porque fíjate, quizás, no sé si has escuchado o de pronto puedes escucharlo en otra parte, pero qué bueno que estás aquí esta mañana. Hay principios hermenéuticos. Wow, ¿qué es esa palabra media rara? Principios hermenéuticos. Es formas de interpretar la escritura. Formas de interpretar la escritura. Dice Pedro que la interpretación de la escritura no es de interpretación privada. O sea, nadie puede interpretar por sí mismo. Tiene que estar sometida a ciertos principios. Ciertos principios. Primer principio. Aquí te va el primer principio. Dice: nunca interpretes, vamos a ir desde el principio. Toda la escritura no se contradice, se complementa. Es el primer principio. La escritura no se contradice, sino que se complementa. Por ejemplo, vos vas a ver en los evangelios, las historias de Mateo, Marcos, Lucas, que son los 4 sinópticos, pero vas a ver que hay historias que Mateo dice una cosa, Marcos dice algo más de esa cosa y Lucas dice algo más. Entonces, lo que tenemos es, si tú lees los 3 evangelios, vas a tener la historia completa. No es que se contradicen, sino que cada uno se complementa y nos da la historia completa. ¿Sí?
en esta palabra, cuando leemos que Dios se arrepintió, a ver, ¿será que Dios se arrepintió? No. Entonces, primero tengo que recordar la primera regla hermenéutica. La Biblia no se contradice. Primero, ya salgo del embrollo, la Biblia no se contradice. Segundo principio hermenéutico. Un texto, escucha bien, un texto narrativo, que es este texto narrativo, ¿qué es un texto narrativo? Es un texto que está en un contexto de la historia de algo. Un texto narrativo no ayuda a entender como nos ayudaría a entender un texto didáctico. O sea, ahí en la escritura hemos visto, por ejemplo, muchos textos que nos enseñan que Dios es inmutable. Tú me escuchaste, ¿verdad? Y me dijiste que estás de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, un texto tiene que no solamente interpretarse a la luz de ese texto, sino a la luz de todos los textos de la Biblia. ¿Me entendiste? Todos los textos de la Biblia tienen que alumbrar ese texto aparentemente oscuro. O sea, yo no puedo tomar un texto oscuro y decir, entonces mira, aquí se arrepiente Dios. No, pero ¿qué dice toda la escritura? Hemos dicho cuántos versículos, muchos versículos que Dios no cambia. Hemos visto que hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que Dios no cambia. Pero aquí hay un texto que aparentemente dice que cambia. Pero bueno, ya tengo dos principios hermenéuticos que ahora, qué bueno que viniste a aprender hermenéutica. No necesitas irte al instituto bíblico. Si vienes a la iglesia, se supone que aquí es donde tú tienes que conocer al gran Dios. Al gran Dios. Tercero, y por último, es, sabes, en la Biblia, Dios se revela usando lenguaje humano. Claro, Él es Dios, grande, altísimo. ¿Quién puede entenderle a Él? ¿Quién? ¿Quién puede entenderle a Él? Nadie. Porque si yo le entendiera a Él, ¿qué sería yo? ¿Qué serías tú? Dios. No puedes entenderle a este Dios, pero Él sí te entiende a ti. Y por eso Él tiene que comunicarse con términos humanos, con términos que tú puedas entenderle a Él. Fíjate, Dios, por ejemplo, Él dice, y esta es, por ejemplo, una forma antropomórfica. Es una palabra un poco complicada. ¿Qué significa antropomorfía? Significa que Dios usa partes del cuerpo humano para darse a conocer. Por ejemplo, la mano de Dios. ¿Cómo? ¿Dios tiene mano? No, Él lo que está diciendo es que para que tú le entiendas a Él, Él va a usar la mano de Dios. Tú entiendes que es una mano, ¿verdad? Una mano puede ser una mano que hace proezas, grandezas, o una mano puede destruir. Entonces Dios usa formas antropomórficas, o sea, formas humanas para darse a entender, ¿sí? Entonces Él dice, el dedo de Dios, la mano de Dios, el brazo de Dios, los pies de Dios. Pero Él también usa formas de emociones, formas emotivas, para que podamos entender lo que Él siente. Este es uno de los casos de esos. ¿Qué es la emoción? Perdón, ¿qué es el arrepentimiento? Es una emoción. Nosotros muchas veces nos arrepentimos cuando hicimos algo. Ahora, fíjate la diferencia aquí va la diferencia entre el arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento nuestro. Cuando tú te arrepientes, ¿por qué te arrepientes de lo que hiciste? Primeramente, puede ser por dos razones. Primero, por falta de conocimiento, ¿verdad? Tú dices, híjole, no era de haber comprado este material, lo que me pasó ahora. Compré demasiada madera, me arrepentí. Pero porque yo no calculé.
¿Dios podrá arrepentirse porque Él hace algo malo? No. Pero Él usa la palabra arrepentimiento para poder bajarse a nuestro nivel y en nuestro nivel ayudarnos a entender de qué trata el arrepentimiento de Dios. Okay. Entonces, Dios baja a nuestro nivel y nos hace dar cuenta cosas que Él siente. Él siente. En el Nuevo Testamento vos vas a ver Jesucristo muchas veces Él habla de los sentimientos. Él dice que vio a Jerusalén como ovejas sin pastor y que dice que se estremeció su alma y dice que tuvo misericordia de ellos. O sea, Jesucristo aquí en la tierra nos ayuda a entender mucho más esas emociones que tiene el Padre, esas emociones que también tiene Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces, primero, la primera cosa es que Dios nos ayuda a entender cómo es Él por medio de su carácter, Pero Él tiene que aterrizarse acá en la tierra para hacernos entender a nosotros cómo Él siente las cosas. Amén. Espero que me hayas seguido. Espero que si no me entendiste ahora puedas llegar a casa y una vez que bajemos el mensaje tú puedas volver a repetir. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando leemos este texto? Muchos dicen, ¿ves? Dios se arrepiente, entonces no puedo confiar. Mentira, no es así. Tú tienes que otra vez volver a los principios hermenéuticos. ¿Sí? Los principios hermenéuticos te van a ayudar a entender este y otros pasajes que son complicados. ¿Ok? Este y cualquier otro pasaje que sea complicado. Así que, para resumir, cuando Dios está diciendo que se arrepiente por haber creado al hombre, porque vio la maldad de ellos, lo único que está diciendo Dios, lo que nos está revelando Dios, es que Él en su historia, Él puede en determinados momentos, no es que Él desconocía, sino que Él puede tener juicio, o puede tener misericordia, o puede tener gracia, dependiendo la situación o cómo el hombre responde. Dios ya sabe eso. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es estar conectados con Dios, con su Espíritu Santo y saber que Él es inmutable. Y que si Él puede llegar a cambiar es por una de dos cosas. O porque yo estoy caminando en santidad y Él puede cambiar cosas para mi bien. O si yo estoy cambiando en desobediencia, Él puede cambiar las cosas para disciplina. ¿Entendiste eso? Él es inmutable, pero Él va a responder de acuerdo a cómo Él va mirando su historia. Y tú y yo estamos en la historia de Dios. Es interesante, por ejemplo, si vos lees el libro de Jonás, es el libro más que creo que para muchos familiares. ¿Te acuerdas Jonás qué pasó? Jonás quiso huir de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué Jonás quería huir? Porque no quería ir a obedecer a Dios, a predicar a Nínive. Pero Jonás no se dio cuenta, Jonás no sabía, o mejor dicho, ¿sabes qué? Honestamente Jonás sí sabía que si él iba y predicaba en Nínive, ¿qué iba a pasar con Nínive? Si ellos escuchaban el mensaje de Dios que a través de Jonás iba a escuchar Nínive, ¿qué iba a pasar con Nínive? Se iban a salvar. Por eso es que Jonás estaba tan enojado y dice, yo sabía que tú vas a salvarles y yo no quería que les salves. Y entonces Jonás se enoja con Dios porque Dios hizo lo que él había prometido hacer, salvar a Nínive. Y Jonás, el problema de Jonás era que no quería que Nínive se salve. ¿Por qué? Porque Nínive era en ese momento la nación más peligrosa, la nación más agresiva para el pueblo judío. Entonces, Dios, ¿qué hace? Él hace que lo que Él había propuesto desde el principio,
Jonás terminó haciendo lo que Dios en su voluntad estaba preparado. No importa que huyas, no importa que te vayas lejos, no importa que agarres las maletas, no importa que te escondas, no importa que te vayas a otro estado, no importa que te regreses a tu país, no importa. Dios a sus hijos va a llegar al final a terminar haciendo lo que Él se propuso en su corazón, porque Él no cambia. Qué precioso tener un Dios así. Dios no cambia. Amén, hermanos. Ok. Bueno, terminemos en Jueces. Terminemos en Jueces. Hay una historia de uno de los jueces. No sé si ustedes están familiarizados con este libro de Jueces, pero fíjate que es interesante este libro, porque este libro nos habla justamente de cómo Dios, Él, a pesar del pecado del hombre, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios se compromete a obrar en nuestra historia. Fíjate en el capítulo 2, rapidito. En el capítulo 2. Jueces capítulo 2. Dice así, mira. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Eso no te hace familiar eso? ¿No te hace familiar? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso es lo que hace el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre está tratando de fabricarse dioses. Le dejamos a Dios y nos fabricamos un Dios, tristemente. Entonces, versículo 12 dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Wow, esto es parte del plan de Dios. Dios le crea al hombre, el hombre peca, el hombre va contra Dios y la creación, en vez de buscar a Dios, le da la espalda a Dios. Eso fue en Adán, eso fue en Génesis 6 y ahora con el pueblo de Israel. Ok. Entonces, nota aquí, primero hay un problema. El pueblo tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es el problema? De desechar a Dios y aceptar los ídolos. Y es lo que exactamente está sucediendo hoy. La gente ahora quiere un ídolo. La tecnología es un ídolo. Cada vez más en el internet, cada vez más en el iPhone, cada vez más gastamos tiempo ahí. Es un ídolo. Aunque es bueno, pero eso se convirtió en un ídolo. Ok, este es el problema, el pecado del corazón del hombre. Verso 12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, de los que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que les despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Fíjate, la ira de Dios cayó sobre el pueblo y Dios levantó alrededor de ellos a los amalecitas, a pueblos circundantes, para que aplastaran a Israel, porque ellos habían dejado a Jehová, se habían llenado de ídolos, y ahora Dios usa a la gente alrededor para traer juicio al pueblo de Israel. Dice, 15, por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Ves la palabra ahí? La mano de Jehová es una forma antropomórfica de Dios hacerse notar a nosotros. La mano de Dios. Dios no tiene mano, pero Él quiere hacerte notar que Él está contigo. Verso
16, y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que le despojaban. Y aquí nota, Jehová que dice, levantó jueces que los libraran. ¿Ves? Aquí ves cómo las emociones de Dios, si no fuese por las emociones de Dios, Israel permanecería en una continua disciplina. Pero dice que dice que se levantó, dice que Jehová tuvo misericordia de ellos y él levantó jueces que los libraran de las manos de los enemigos. Verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino ellos e hicieron así. Mas cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era ¿qué? Jehová era movido a misericordia. ¿Qué ves ahí? Las emociones de Dios. ¿Ves? Dios ve el problema. Dios ve la situación en la que está el pueblo, en pecado. Y por la misericordia de Dios, Él manda jueces para decirle al pueblo: hey, si no te arrepientes, te voy a disciplinar. La misericordia de Dios, el amor de Dios, Él está esperando que yo haga un acto de arrepentimiento, volverme a Él para que su misericordia me alcance. Y Él manda jueces, Él manda profetas, vez tras vez, para que cambie tu actitud, cambie tu forma de pensar, cambie tu conducta. Wow. Versículo 18 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían. Y fíjate, esto es lo más triste. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían otra vez atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ella a Israel si procuraría o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y los entregó en mano de Josué. Hermano, este círculo vicioso en el libro de Jueces se va a repetir todo todos los capítulos. Que el problema era el pueblo estaba en pecado. Dios enviaba un juez. El juez era el instrumento que Dios usaba para que el pueblo se arrepintiera. Y una vez que moría el juez, otra vez volvían al pecado. Y así todo el círculo vicioso. 25 capítulos. Mira cómo termina el libro de Jueces. Capítulo 25. Mira cómo termina. Jueces 21. Jueces 21. Mira cómo termina. Tristemente, este libro de Jueces. Versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No te parece? Es un poco la iglesia de hoy. Hoy no puedes decirle nada a la gente, porque dicen: yo hago lo que a mí me parece que es bueno. Usted haga lo que a usted le parezca bueno. Pastor, no se meta con mi vida. Y usted siga su vida, haga lo que es bueno. No, pero escúchame, Dios dice que vivamos en santidad. No, pastor, usted no sabe las luchas que tengo. Usted no sabe lo que yo vivo.
No, pero es que Dios dice que nos acerquemos a Él para vivir. Él te ha prometido, Él es inmutable y Él ha prometido promesas eternas para que tú puedas disfrutar y vivir aquí en la tierra. Pero volvemos al círculo vicioso donde está el problema, Dios manda la solución, se muere el profeta, se muere el líder y otra vez el pueblo entra en la misma situación de pecado, de dureza, hasta que Dios otra vez tiene misericordia, manda otro profeta. Así ha sido toda la historia y así sigue hasta ahora en la iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado el mismo mensaje, vez tras vez, domingo tras domingo, que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios tiene un hijo y que Él es el Hijo amado de Dios? Dijo, este es mi Hijo en el cual yo me complazco. ¿Cuántas veces no has escuchado que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, por medio de los padres y los profetas, en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo? Es su Hijo lo que importa ahora, hermanos. Es su Hijo por medio del cual Él nos está hablando. Es su Hijo por el medio del cual yo me puedo acercar a Dios. El Padre es su Hijo. Cuidado lo que haces con su Hijo. Si hemos visto la semana pasada, Él resucitó de la muerte, porque el Padre, cuando Él resucitó, le declaró el Señor, el juez, el amo, el patrón, el Hijo de Dios. Y todavía nosotros tenemos el descaro de decir, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Él resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Quién soy yo para decirle a Él lo que yo tengo que hacer? Debería yo humildemente venir a Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Igual que hizo su Hijo cuando estuvo antes de ir a la cruz. Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Si tú no te pones serio con Dios, ¿sabes? Me temo que me voy a quedar con media iglesia. Un cuarto de iglesia. Porque Dios no trabaja en la multitud, Dios trabaja con pocos. Dios prefiere pocos, pero fieles. Pocos comprometidos. Pocos, pero que le honren a Él. ¿Serás tú uno de ellos? Dios espera contar contigo. Amén. Cierra tus ojos.